Así es, Salvador, de acuerdo, completamente. Ahora sí pongo la siguiente parte, Carlos. Vamos pues. Ahí. Aquí no vamos a entrar en particularidades, lo comenté al principio, pero esto que Juan colocó en el capítulo 7 de Apocalipsis es necesario que lo podamos conversar. Y miren lo que ocurrió. En plena revelación, en plena visión, Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis 7, del versículo 4 de Apocalipsis 7, dijo, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De los versículos 5 al 8, él menciona las 12 tribus y los 12,000 sellados. La sección 77, ¿verdad? José Smith le pregunta al Señor qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Y el Señor le respondió que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes ordenados según el santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Y en Apocalipsis 9 se vuelve a hacer mención lo que tú acabas de decir. Durante uno de los sellos, uno de los ángeles con trompeta, el Señor en Apocalipsis 9 le revela a Juan y le dice, les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Ustedes me pueden preguntar ahorita, hermano Méndez, usted dijo al principio que todo lo que estaba en el capítulo 7 de Apocalipsis se cumplió, porque fue la respuesta que el Señor le da a José Smith. ¿Cómo se cumplió esto de los 144,000 sellados? La respuesta es el siguiente slide que quiero que me ayude, Salvador. Y en Apocalipsis 14, Juan nuevamente hace mención de los 144,000 y dice, y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Si lo comparan con el versículo 18 que está al ladito de Doctrinas y Convenios, se dan cuenta que es el mismo versículo. Juan sigue mencionando, ¿verdad? En el versículo 2 al 5, ¿quiénes son esos 144,000 sellados? No los voy a leer todos, voy a leer los sombreados, pero él especifica quiénes eran o qué características tenían. Dice que aquellos sellados en el versículo 3 fueron redimidos de entre los de la tierra, no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes, es decir, son moralmente limpios, ¿verdad? Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Salvador y hermanos que nos ven, cuando yo hice este ejercicio de preguntarme por qué Juan menciona los 144,000 en el sello anterior, que ya pasó, yo obtuve la respuesta y casi que inmediatamente cuando volví a releer estos capítulos. Ayúdame con la lámina anterior, Salvador. Con una palabrita. Apocalipsis 7, a la izquierda de su pantalla, el versículo 4 dice, y oí. Ayúdame con la siguiente lámina, hacia adelante. Apocalipsis 14, versículo 1, y miré. Y ahí yo encontré la respuesta. Juan, mientras que estaba viendo el sexto sello, él escuchó simplemente, no los vio. Él los vio hasta que se abre el séptimo sello y por eso lo especifica en el capítulo 14 de Apocalipsis y dice quiénes son y cómo se pueden reconocer y todo eso. Comentario, Salvador. ¿Qué piensa? Está buenísimo esto, Carlos? Está muy interesante esto que planteas, porque ciertamente hay una distinción entre el sentido que se utiliza, ¿no? En el sexto sello habla de escuchar o de oír, y en el séptimo sello habla de mirar, ¿sí? Y escuchó que eran de cada uno de 12,000 de cada una de las tribus, ¿no? Para llegar hasta 144,000. Ahora, ¿qué son estos, Carlos?
Lo explica muy bien José Smith en la sección 77, ¿no? Cuando dice que son sumos sacerdotes y que tienen una encomienda, administrar el evangelio eterno, y que estos van a salir y van a predicar a todos aquellos que quieran unirse a la iglesia del primogénito. La iglesia del primogénito, ¿cuál es, Carlos? La iglesia del primogénito es aquella que heredará la vida eterna, ¿sí? Ujú. Diferente a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La Los que iglesia del serán primogénito exaltados. es la iglesia de los exaltados, en Ujú. palabras sencillas, ¿no? Ahora, la invitación de estos, ¿cuál es, Carlos? Venir a esta iglesia. ¿Cuándo Ujú. dices que va a suceder esto de los 144,000? Séptimo sello. Séptimo De sello. hecho, Apocalipsis 14 habla del el último ángel con trompeta. O sea, estos 144 salen antes de que venga Jesucristo, Correcto. Sí. ¿sí? Es Entonces, la última fíjate, prédica. entonces, es la última predicación, salen estos 144,000 y le predican al mundo para que vengan y se unan a Jesucristo, se unan y hagan convenio con Él. Pero estos 144,000 tienen algo, tienen la autoridad para hacerlo, Ujú. ¿sí? Entonces, es muy interesante que esto todavía no sucede, ¿sí? Lo cual nos habla de un futuro, pero sí nos habla de que Juan desde el sexto sello ya los había visto, perdón, ya los había escuchado, no visto, ¿sí? Exacto. Entonces, esa diferenciación resulta muy, muy interesante, Carlos. Iba a mencionarte algo más sobre este punto. Hiciste tu puntualización, la puntual aclaración, es el capítulo 9, ¿no? Yo me estaba refiriendo al 12, ¿no? Es en el 9. La importancia, ¿cuál es? De el sello de Dios sobre sus frentes es que no les va a hacer daño cuando vengan los ángeles de destrucción, Correcto. ¿sí? Ujú. Y esto puede interpretarse en varios sentidos, pero para efectos prácticos es el Señor va a proteger a aquellos que reciban ese sello. Y otra vez, haciendo referencia, es necesario hacer convenios con el Señor en el templo para tener la posibilidad de recibir ese sello sobre nuestras frentes. Así mismo es, Salvador. Por aquí viene este comentario de Daniel Sharon. Dice, Malaquías 4:6 y Apocalipsis 4:2. Me parece que el poder de Elías era necesario para no herir a la tierra con una maldición. Se relaciona muy bien, Sí, correcto. ¿sí? Que si te fijas, eh, ahorita tú preguntabas, ¿qué hubiera pasado si los santos no hubieran edificado ese templo? Pues la tierra hubiera sido herida con una maldición, lo cual significa que hubieran sido destruidas. Correcto. Sí, pero era necesario restaurar ese poder de sellar a los padres y a los hijos para que cuando viniera Jesucristo la tierra no fuera asolada, sino que los que sean justos y tengan ese sello sobre su cabeza se mantengan de pie. Así mismo es. Eh, Dice Noemí, me falta la del matrimonio, aún espero por mi esposo a que se prepare, pero sí quiero recibirlo. Muy bien, pues aquí, si hay alguien disponible, aquí está Noemí también. Ahora, yo no sé si la hermana Noemí tendrá su esposo y no es miembro, no sé. No, aquí dice que no, dice, Dice me que no es falta la miembro. del matrimonio. Aún espero por mi esposo. Entiendo que todavía no tiene esposo, Ah, ok, ok. Entendemos que no te. o Ah, ok, ok. entiendo que es así, ¿no? A lo mejor sí tiene esposo, pero su esposo se está preparando. Que nos aclare ahí Noemí. Sí, 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 Y que porque nos ya te envíe un ando pedazo de candidateando torta aquí. cuando ocurra Sí. eso. Pregunta aquí la hermana Santibáñez, ¿qué pasó con Víctor y César? Saludos. César está con cuestiones de su llamamiento y Víctor se quedó comiendo. Entonces, Noemí dice, para mí puede ser el profeta y 4 apóstoles que representan estos ángeles. Bueno, hay que recordar, Noemí, y esto es un tema que hemos hecho, una aclaración que hemos hecho, ¿no? Los profetas actúan a través del ministerio de ángeles, sí, pero Carlos, ¿son distintos los 4 ángeles del Apocalipsis? Sí, ¿O claro. pudiera considerarse que es uno de los apóstoles, cada uno de estos? No, son distintos. Tienen una misión distinta. Fueron, como dijo el profeta, salieron hace mucho tiempo desde los portales del cielo. Así que su misión es completamente distinta.
Salvador, ahí la hermana respondió, ¿viste? Coloca a la hermana Noemí Muñoz al A ver. finalizar, casi los últimos comentarios. Ah, no, sí lo tengo. Ok, ok. Sí tiene el post. Claro, Pues claro. jálelo Pero para acá para que se ponga a ver el programa. se está preparando. Salvador, y arriba de la hermana Noemí, la hermana Hortensia, mi amiga venezolana en Brasil, dice que estos 144.000 se podrían decir que son élderes, porque dice que no habían sido contaminados con mujeres. Y es interesante, yo no sé, Hortensia, por qué te nació esta pregunta, pero no voy a leer la cita completa, pero el elder Orson Pratt, voy a leer 2 líneas solamente. 144.000 misioneros, toda una hueste. Orson Pratt. Es Toda decir, una. una hueste, o sea, toda una cantidad inmensa de personas. Pero efectivamente son 144.000 poseedores o sumos sacerdotes, ¿verdad? Que van a llevar esa obra a cabo de una manera impresionante, ¿no? Antes de que venga el Señor. Noemí dice, Carlos, soy venezolana y también estoy en Brasil. Ah, saludos entonces, paisana. Muy bien, entonces, dice que si son élderes se refiere a misioneros, esa es la pregunta. Yo lo entiendo más que misioneros ordenados, lo entiendo más como una misión de proselitar, pues. Y efectivamente, Orson Pratt dice, es una hueste misional de 144.000 sumos sacerdotes, ¿no? Sí, ok. Bueno, nada más tenía por aquí, Belinda pregunta, ¿el sello es el nuevo nombre o el nombre de Cristo? Esa es una muy buena pregunta, porque justo lo que leíamos ahorita, Carlos, en las escrituras que presentaste, me llamó la atención lo que dice tanto en Apocalipsis 14 como en Doctrina y Convenio 133, que dice, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, es decir, se aparece el Señor. El Señor llama a estos 144,000, Ujú. ¿sí? Y estos, dice, tendrán el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Quién es su padre? Lo que yo entiendo es que su padre es Jesucristo, porque fueron engendrados hijos e hijas espiritualmente de él. Entonces, cuando dice aquí, si se refiere al nombre nuevo o al nombre de Cristo, yo entiendo que son sellados por el nombre de Cristo, porque además dice las escrituras que leíamos que son, dice en el versículo 3 de Apocalipsis 14, fueron redimidos de entre los de la tierra. Ujú. Es decir, estos obtuvieron su vocación y elección más segura de tal manera que tienen su exaltación asegurada. ¿Y viste Por de dónde eso, está El Salvador? ¿en dónde? Ahí lo dice el versículo. Si colocas nuevamente la lámina, dice de dónde salen o dónde estaban. Esa es una imagen alusiva simplemente del Señor con los 144.000. Pero los dos versículos que se repiten en Apocalipsis y Doctrinas y Convenios dice dónde estaban. Sobre el En el monte de monte de Sión. Sión, Así es. Y si usted le da la referencia en sus escrituras, los va a llevar a la Nueva Jerusalén. en Missouri. Así es. Sí. Muy bien. Ahora, Entonces, ojo, sí, no estamos fomentando que se vaya a Missouri nadie. no, no. No. Sí. Ahora, simplemente, Salvador, para recapitular, ya acabamos de hablar por qué esos 144.000, todas estas escrituras que le hablé, eh, por qué están en Apocalipsis 7. Simplemente es para decirle que en ese momento Juan el Amado los había escuchado, escuchó el número. Más después que es abierto el séptimo fue que él los detalló y los explica mejor en Apocalipsis 14. Esa es la razón por la que está en la revelación en Apocalipsis 7. Y ahora sí podemos pasar, Salvador, a la siguiente Déjeme, lámina. nada más leo un par de comentarios. Miguel Ángel hace esta aclaración de lo que veníamos diciendo o puntualización. El nombre escrito en la frente es el nombre de Yahvé. YHVH, en el nombre escrito en la frente
el nombre escrito en la frente de los levitas que servían en el templo. Entonces corresponde, ¿no? Con lo que mencioné ahorita de que cuando se refería al Padre se refería a Jehová o a Jesucristo. Gracias, Miguel Ángel. La hermana Viquina dice, esto está tan interesante que hasta mi esposo está escuchándolos. Eso significa que su esposo nunca nos escucha, pero qué bueno que ahora sí, ¿eh? Un saludo Claro. hasta Saltillo, hermana Viquina, le mandamos un abrazo. Otra pregunta que sean por aquí, Carlos, que tú lo mencionaste ahorita, es porque dice que estaban, ¿cómo dice? Son vírgenes, no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Tú lo mencionaste ahorita y Rocío también lo menciona, ¿no? Son limpios y puros para el Señor. Sí, son moralmente limpios, son castos, son hombres santos ante el Señor, ¿no? Sí. De todas maneras, hermano, Salvador lo dijo al principio, yo les traigo este paralelismo y la invitación es nuevamente que ustedes puedan sentarse con las dos revelaciones, Apocalipsis 7, Doctrinas y Convenios 109, y seguir estudiando y profundizando sobre el tema.